Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente acá a esta invitación a que juntos hagamos números en plena pandemia. Tenemos tiempo, tenemos en plena cuarentena obligatoria para sentarnos, poder hacer números y entender un poquitito mejor qué es lo que está pasando en esta tan convulsionada economía argentina. En un ratito nomás te voy a estar contando datos del día de hoy, en una jornada otra vez muy oscura para los mercados financieros. Sube el riesgo país, caída de los precios de las acciones, pero sobre todo con el foco puesto en el dólar. Ahora te voy a contar lo que pasó hoy con el precio del dólar, con la brecha y lo que puede llegar a pasar de acá en adelante con esa variable a la que tanta atención le prestamos los argentinos, porque la verdad es que termina condicionando siempre y mucho nuestra economía en lo cotidiano, en el día a día, el precio del dólar, por eso es que le damos tanta importancia. Igual a veces la verdad que le damos demasiada importancia y eso tampoco es bueno. Pero te voy a contar lo que está pasando con eso por estas horas. Antes de arrancar a hacer el análisis, contarte, desmenuzarte la información, voy a saludar, ya lo hicimos en el pase, a mi compañera y que me adelante también la preciosísima Lorena Toso. Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, caballero. ¿Cómo va, Agustín? Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de cuarentena administrada, esta nueva manera de llamar a la cuarentena que de alguna manera es la que inauguró el presidente Alberto Fernández al anunciar que va a continuar hasta el 27 de abril próximo. Cuarentena administrada que tiene una cantidad de diferentes segmentos laborales que están exceptuados del aislamiento obligatorio. Les vamos a contar los sí y los no de este aislamiento y qué se puede hacer y qué no se puede hacer, con qué permisos para circular por la calle durante la cuarentena administrada. Todo eso y mucho más en un ratito. Bueno, ahí está, cuarentena obligatoria, cuarentena administrada, aislamiento, distanciamiento, son varios los términos que se van utilizando para describir esta situación, que lo cierto es que nos mantiene a todos aislados, alejados, gran parte de la población directamente encerrada en sus propios hogares, salvo para tareas muy indispensables y que se va relajando muy de a poco, muy de a poco. Incluso tampoco es de esperar, como te lo advertíamos antes, cuando la fecha de finalización establecida era el 12 de abril, ¿te acordás? Ahora que se ha extendido esa fecha hasta el 26 inclusive, o el 27 como decía Lore recién, la realidad es que tampoco es que el día 27 de abril vamos a volver a la normalidad. Lo cierto es que de a poco en esta administración de la cuarentena se van a ir relajando algunas actividades y algunas cuestiones muy puntuales. Lo cierto es que por un tiempo más vamos a estar en una situación más parecida a lo que tenemos actualmente, sobre todo porque los informes, los expertos, los sanitaristas, aquellos a los que escucha tanto y con razón el presidente, le siguen indicando que por ahora las proyecciones indican que mayo sería el peor mes, con lo cual no es un momento propicio para volver a la normalidad justamente a fines del mes de abril. Así que esa será la situación por un tiempo más. Mientras tanto, la economía que el gobierno intenta atender con anuncios, con medidas todos los días, en esta lógica de cuestiones que se van relajando, como recién decía Lorena. Por ejemplo, se comunicó ahora que se van a poder vender libros, ¿sí?, por internet y que se va a permitir que se distribuyan puerta por puerta. Lo cierto es que mientras tenemos más cuarentena ya oficializada, hay alerta económica, ¿sí? Es imposible negar que la extensión de la cuarentena tiene un costo cada vez mayor para la economía. Esto es así. También es cierto la línea que sigue el presidente, que dice yo tengo que ocuparme de cuidar las vidas, lo más importante acá es la salud, lo más importante es la vida, lo más importante es que no colapse el sistema sanitario, claramente, mientras se atiende la economía. Lo cierto es que la extensión de la cuarentena tiene costos económicos cada vez más importantes. A ver, vamos a arrancar un poco con la explicación de lo que estuvo pasando en materia económica en las últimas horas. La cuarentena se extiende y acá te aclaramos lo que te decía recién en la apertura. Por ahora y solo por ahora hasta el 26 de abril. ¿Con esto qué quiero marcar? Que no tengamos en el horizonte mental que uno se genera la idea de que el 27 de abril se vuelve a la normalidad y que la vida vuelve a ser lo que conocimos hasta antes de que esto comience. No, para nada. Lo que va a haber de nuevo, te digo, es el relajamiento de algunas actividades
en particular, lo cierto es que esto seguirá adelante. Bueno, mientras tanto, fíjate algunas noticias, novedades que se dieron a conocer en materia económica. Acá tenemos, por un lado, esta entidad, la Federación de Inquilinos Nacional, dio a conocer una información muy importante que permite observar qué es lo que está pasando en el mercado inmobiliario, en este caso vinculado con los inquilinos. Lo que dice la información es que más del 40% de inquilinos ahora, en abril, cuando tenía que pagar el alquiler, no pudo pagar. No pudo pagar el alquiler ahora en el mes de abril, el 40%, un poco más del 40%. Esto surge de una encuesta que realiza esta Federación Nacional. Otro dato importante, el 51% del total de inquilinos, no del que no pudo pagar, del total, el 51%, un poco más de la mitad, no recibió CBU para pagar. ¿Y esto por qué lo remarcamos y por qué es importante? Porque hay un decreto que establece la obligación de que el propietario le dé al inquilino un CBU, los datos de una cuenta bancaria para que pueda pagar el alquiler de manera electrónica, a través de algún dispositivo electrónico, home banking o lo que fuera, con una transferencia. Lo cierto es que gran parte de propietarios no quiere blanquear esta operación, prefiere el dinero, prefiere el efectivo, se vinieron manejando siempre en efectivo y quieren seguir con esa modalidad. A ver, si parte de los inquilinos no pudo pagar porque ve deteriorado su ingreso, es una cosa. Si parte de estos inquilinos no pueden pagar porque no le dan CBU, el que tiene la razón acá es el inquilino. Hay un decreto que obliga al propietario a dar CBU, número de cuenta, etcétera, para que el pago de las expensas se haga de manera electrónica y no utilizando efectivo ni cara a cara, como algunos pretenden. Por eso es importante marcar esto. Y por último, un dato relevante que se desprende de este informe, de esta encuesta que hizo la Federación, es que el 34% de los hogares que alquilan tiene un miembro del hogar que no recibe ingresos por la cuarentena. ¿Qué quiero decir? Que como consecuencia de la cuarentena llevaba adelante alguna actividad, ¿sí?, freelance por su cuenta, en alguna modalidad que requiere que si la actividad se le corta no tiene más ingresos, y de esta forma no tiene ingresos. Entonces, fíjate que hay un dato que, si uno lo cruza, es muy revelador. Si el 34% de los hogares tiene al menos un miembro de la familia que, producto de esta situación, dejó de percibir todo tipo de ingreso, bueno, esto explica que el 40% de los hogares que alquilan hoy no estén pudiendo pagar el alquiler. Tiene vínculo directo con esta situación, más allá de lo que te decía antes, que los propietarios que quieren cobrar, bueno, pónganse las pilas y den la información y permitan que esto se haga por canales electrónicos y que quede blanqueada la operación. Bueno, sigamos adelante con más información que da cuenta de la situación económica. Inflación, importantísimo, lo que pasa en la Argentina con los precios. El dato de inflación de marzo oficial, el que elabora el INDEC, el Índice de Precios al Consumidor, todavía no está, va a estar en los próximos días. Te contaba que hablando hace unos días atrás, te contaba yo acá, que hablando con autoridades del INDEC, responsables de estas mediciones, me decían que no va a haber ningún problema para el dato del mes de marzo vinculado con los precios minoristas. Lo cierto es que quien hoy sí publicó este dato, este indicador, es el Instituto de Economía de los Trabajadores, que opera dentro del ámbito de la UMET, la Universidad Metropolitana del Empleo y bueno, no me acuerdo el nombre exacto, los trabajadores. La Universidad Metropolitana de los Trabajadores, cuyo rector, hasta hace poco tiempo atrás, era nada menos que Nicolás Trota, actual ministro de Educación de la Nación. Bueno, el dato que da a conocer el Instituto de Estadística de los Trabajadores es que en el mes de marzo la inflación fue de 2,6%. Esto va en línea con lo que el promedio de las consultoras espera que vaya a ser la inflación que vaya a publicar el INDEC en los próximos días. 2,6%. Presenta el dato mensual una pequeña aceleración de lo que había sido el mes anterior, en febrero, que había sido un poco más baja. Lo cierto es que para este organismo, para el Instituto de Economía de los Trabajadores, el primer trimestre de 2020 cierra con una inflación de 7,6%. En un trimestre, 7,6 es un dato importante y además hasta acá todavía no tenemos
ningún impacto de la pandemia, de todo esto, que salvo algunos rubros puntuales donde pudo haber algún abuso, algún comportamiento abusivo de formadores de precios en algún sector en particular, de alimentos o quizá algo vinculado con la salud, la verdad es que en el resto por ahora no debería esperarse un rebrote inflacionario, las tarifas están congeladas y hay muchos sectores de la economía, indumentaria donde los comercios están cerrados y la mayoría de otros sectores que tienen que ver con servicios, gastronomía, hotelería, etcétera, en la cual cine, teatro, lo que se te ocurra, no hay precio de referencia, porque la verdad es que no están trabajando, con lo cual con los precios es esperable que no vaya a haber, por lo menos en el índice, una disparada, salvo lo que te digo, cuestiones puntuales de alimentos, frutas, verduras, donde sabemos que está habiendo algún aprovechamiento de la situación y entonces hay precios que se disparan. Bueno, cuando uno toma los últimos 12 meses, cuando tomamos el dato de marzo contra marzo del año pasado que publica este instituto, la inflación acumulada en el último año, los últimos 12 meses, es de 45,7%. Un dato importante, lo que vamos a seguir de cerca es qué va a pasar de acá en adelante. Hay algunos economistas que andan por ahí dando vueltas, pululando en medios de comunicación, siempre viendo con malos ojos cualquier tipo de intervención del Estado o lo que fuera, que están alertando acerca de la posibilidad de que en la Argentina vaya a aparecer una hiperinflación a partir de la emisión monetaria que está llevando adelante el Banco Central para enfrentar esta difícil situación que enfrenta la economía por estos días. Lo cierto es que esto no es así, no hay tal vínculo directo entre una cosa y otra, sobre todo porque lamentablemente lo que sí vamos a tener por delante es un fuerte periodo recesivo. El Banco Mundial acaba de pronosticar que la Argentina va a caer este año en términos de Producto Bruto un 5,4%. En una economía con una recesión tan fuerte, esa emisión monetaria, esa inyección de pesos a la economía, no debería tener un traslado a precios tan directo o fuerte como podría ser en otros momentos de cierta normalidad en materia de actividad económica. Con lo cual, a no alertarse por estas cuestiones, estas visiones siempre apocalípticas de la cuestión económica que plantean algunos, lo que sí hoy está habiendo es un tema inflacionario, como te decía recién, sobre sectores puntuales, pero más vinculado con una cuestión de expectativas, más vinculado con una cuestión de comportamientos individuales, especulativos, que están siendo atendidos por el gobierno. Por eso digo que alguna línea de pensamiento de economistas que ven con malos ojos la intervención del gobierno, del Estado en la economía, ven esto de manera crítica. Lo cierto es que si estos comportamientos abusivos existen, es el Estado quien debe implementar todas las herramientas para tratar de controlarlo y eso es lo que está ocurriendo por estos días. Hasta te contábamos hace pocos días atrás, la provincia de Buenos Aires implementó en su sitio web un sistema en el cual cada uno de nosotros puede denunciar cuando hay faltantes y cuando hay precios de productos por encima de los precios máximos fijados por el gobierno y la Secretaría de Comercio. Bueno, sigamos avanzando un poco con más información económica. Como te decía, hoy fue una jornada muy oscura en los mercados financieros. El riesgo país volvió a subir, otra vez acercándose a los 4.000 puntos básicos, justo en la semana en la cual el ministro de Economía, Martín Guzmán, anunció que va a poner sobre la mesa la oferta, esa tan esperada oferta de reestructuración de deuda que hace tanto tiempo se viene hablando y se viene postergando, cuya fecha límite inicial era el 31 de marzo. Toda esta cuestión obviamente que la postergó. Se habla de que va a ser el miércoles de esta semana. Ahora hay algunos rumores que dicen que tampoco sería el miércoles, que probablemente vaya a ser o el jueves o el viernes. Bueno, lo cierto es que estamos muy cerca de que esa propuesta, esa oferta de parte del gobierno argentino para reestructurar de manera voluntaria la deuda con los acreedores internacionales se ponga sobre la mesa. Por ahora la reacción del mercado frente a esto es negativa, sube el riesgo país. Como ves acá, el miércoles se presenta la oferta para la deuda en dólares bajo ley extranjera. A ver, vamos a distinguir. El gobierno tiene emitidos diferentes tipos de deuda. Para dividirlo en tres grandes grupos tiene deuda en pesos, que la viene cumpliendo, que viene pagando todos los vencimientos. A lo sumo lo que viene es refinanciando. Cuando hay un vencimiento de un bono, el gobierno le dice al mercado de manera voluntaria: che, ¿querés cambiarme este bono que vence ahora en vez de que te lo tenga que pagar en efectivo?
por este otro con tal y cual condición, el mercado voluntariamente le dice sí, te acepto la propuesta y entonces se va refinanciando. Lo que no se refinancia se paga capital, intereses con pesos. Eso es la deuda en pesos. Después tenés la deuda en dólares y la deuda en dólares se puede dividir en dos grandes grupos. La deuda en dólares emitida bajo legislación nacional, regida por leyes nuestras propias nacionales, que eso es lo que el gobierno hace un poco más de una semana atrás decidió de manera unilateral dejar de pagar este año vencimientos de capital y de intereses y empezar a pagarlo recién a partir del año próximo. Algo que había ocurrido durante el gobierno anterior con las letras, las letes, y que se lo había llamado reperfilamiento. Bueno, lo mismo, y esto al ser bajo ley nacional es permitido que se haga. Esto valió que las calificadoras de riesgo reduzcan, recorten la calificación de Argentina y la hayan llevado a default selectivo, que es el anteúltimo escalón antes de entrar en default. Y por último, el tercer grupo es el de la deuda en dólares emitida bajo legislación extranjera, donde el problema más fuerte atrás de esa deuda es que si no lográs reestructurarla de manera voluntaria, donde el mercado te acepte, los acreedores internacionales te acepten la propuesta de canje que el gobierno le hace, el problema es que si esto no es así, el día de mañana aparecen los famosos fondos buitre y te embarran la cancha y te complican todo, como lo vivimos en Argentina hasta hace muy poquito tiempo atrás. Para evitar que estos fondos buitre aparezcan el día de mañana, el gobierno tiene que lograr que la oferta que ponga sobre la mesa esta semana, el miércoles o el viernes o cuando sea, esta semana, la vaya a aceptar de cada uno de los títulos, dependiendo del bono, en algunos casos el 66% y en otros casos el 75% de los acreedores. Si se logra que esos porcentajes de aceptación de manera voluntaria ocurran, que el 75% de los tipos que están del otro lado firmen y te digan, está bien, acepto, te entrego este bono y acepto este otro nuevo bono que vos me das, te sacás de encima a los fondos buitre, porque el restante 25% no podría chistar el día de mañana. Si no lográs alcanzar ese porcentaje de manera voluntaria, al día de mañana te aparecen los fondos buitre o terminás cayendo en default, te empujan a un default y el día de mañana te complican la situación exigiéndote la totalidad de la deuda, como ya ha ocurrido hace poco en Argentina. Por eso es tan importante lo que vaya a ocurrir a partir de esta semana. Esta semana se hará la propuesta y ahí empezaremos a observar a partir de los plazos que se vayan a establecer qué es lo que hace el mercado financiero. Si está dispuesto a acompañar a la Argentina en un canje que tenga sentido para ambas partes o si pretende empujar a la Argentina al default. Por último, la variable de la que te hablaba al principio, esa cuestión tan sensible, no, disculpa, quería hablar del dólar, un segundito, la teníamos por ahí, la placa del dólar, esa variable tan sensible, la del precio del dólar, tan sensible para los argentinos, ahí está, es el dólar. El dólar no tiene techo, el dólar solidario, que es el dólar que informa oficialmente más el 30%, sigue ahí relativamente quieto, está con muchas restricciones, no se pueden comprar más de 200 dólares, los bancos están cerrados, o sea, 86 pesos con 78. El dólar MEP, ese dólar que sí podés comprar sin ningún tipo de restricción y de manera legal, a través de operaciones bursátiles, hoy cerró en 101 pesos, quebró la barrera de los 100 pesos. Y el dólar, el famoso contado con liqui o dólar cable o como le llamen, que es una operación bursátil que te permite con pesos acá comprar dólares que queden en el exterior, hoy cerró en 103 pesos. ¿Sí? Quebró la barrera de los 100 pesos. ¿Cuál es el problema atrás de esto? Que acá sí es probable que el ritmo de emisión monetaria tan fuerte que se ha tenido que implementar a partir de esta situación de coronavirus y todo lo que estamos viviendo, que hizo que la base monetaria, la cantidad de pesos el último mes creciera un 35%, un montón, ¿sí? Como reacción a esto, empiece a incentivar el aumento de la brecha cambiaria, hacer que estas modalidades de dólar, bolsa, cable, de contado con liqui, como lo quiera llamar, siga subiendo por encima de los 100 pesos como lo hizo el día de hoy. Esto, al final del camino,
puede tener algún tipo de traslado a precios cuando la economía se empiece a normalizar. Por eso es importante seguirlo de cerca y prestarle atención. Lamentablemente todo indica que esta tendencia alcista que está teniendo la va a sostener los próximos días. Obviamente también va a depender de cómo termine el canje de deuda. Si la Argentina termina en default, probablemente esto pueda agravarse y tener alguna disparada un poco más fuerte. Si la Argentina termina acordando un canje de deuda exitoso con los acreedores internacionales, probablemente veamos una compresión de esta brecha y alguna caída en estos valores de dólar que tiene que ver también con las paridades de los bonos. Bueno, por último te decía recién el dato que mostraron en la placa que anunció Alejandro Vanoli, titular de el ANSES esta tarde, que al final, definitivamente, después de haber hecho todos los cruces de las bases de datos, donde a partir del sábado se empezó a informar cuando te metías si habías cargado el formulario para cobrar el ingreso familiar de emergencia, si cobrabas o no ese ingreso a partir de los cruces. Acordate que tenías que no tener ningún otro tipo de ingreso adicional en el grupo familiar, etcétera. Bueno, finalmente fueron como 12 millones las personas que se inscribieron. En un principio el ANSES decía que iban a ser algo más de 3,5 millones las que lo iban a recibir. 3.600.000 se hablaba, no más que eso. Bueno, finalmente hoy parece que el cruce de bases de datos sorprendió a todos, a la propia ANSES también, porque Alejandro Vanoli anunció que serán 7.800.000 los argentinos que vayan a recibir este ingreso de familiar de emergencia, que es por un monto de 10.000 pesos y que se iba a cobrar ahora, a partir del miércoles, y que se postergó un poquitito más. Se va a cobrar a partir del 21 de abril, ¿sí? Pero el universo de beneficiarios de esto va a ser bastante más amplio al que originalmente se esperaba. Bueno, hasta acá esta información económica. En un rato, ahora quiero escuchar otra información muy importante que tiene para contarnos Lorena, pero en un rato quédate ahí porque te voy a dar datos sobre el proyecto de ley del impuesto para que paguen las grandes riquezas en Argentina. Hay mucho debate atrás de esto y te voy a contar con detalle de qué se trata. Pero primero, contame qué información tenés para hoy, Lorena. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Lo habíamos anticipado, Agustín, se lo vamos a contar a la gente. Hoy, cuando empezamos a mirar un poquito la calle, en el inicio de esta llamada por el presidente Alberto Fernández, miren, llamada como cuarentena administrada, así la ha llamado el presidente y lo vamos a llamar de esta manera, porque le gustó la idea de que algunos rubros empiecen a ir administrando de a poquito, por goteo, con ciertas especificaciones muy concretas para empezar a mover algunos rubros de la economía en la Argentina. Hoy mirábamos la calle y nos dimos cuenta que hay una mayor circulación de gente, básicamente porque también se vieron muchas de las personas que tienen permitido circular a partir de los nuevos rubros que están exceptuados. Y dijimos, vamos a armar algo bien ordenado para saber los sí y los no de la circulación, es decir, de aquellos que están dentro de los rubros exceptuados del aislamiento social obligatorio que llevamos adelante todos en nuestras casas. Nosotros estamos exceptuados, somos uno de esos rubros, pero vamos a empezar a repasar cómo se fue armando todo esto que empezaba ya por el 20 de marzo con el primer tramo de la cuarentena y que hasta el momento ha sumado 52 actividades. En un momento dijimos, vamos a repasarlas una por una, pero se iba a ser un poco extenso, son muchas las categorías y son todas las que están incluidas ¿dónde? En el DNU, Decreto de Necesidad y Urgencia 297-2020, que es ese famoso decreto en el que se instauró la primera cuarentena, es decir, el primer tramo que llegaba hasta el 31 de marzo y donde están, entre otros rubros, entre otras profesiones, la nuestra, la de los medios de comunicación, como los trabajadores de la salud, como aquellos que tienen que cuidar a personas discapacitadas o a personas mayores de edad. Todos esos rubros, que son 24 los primeros, están en ese DNU. Y además, los que se empezaron a integrar con el paso del tiempo en las resoluciones.
429, 450, 467, 468 y 490. Si pueden tomar nota de las resoluciones y las googlean, las van a encontrar con todas las especificaciones porque les decíamos son 52 actividades. Pero para simplificar esta historia, lo que les proponemos son los sí y los no. Vamos a empezar por los sí. En la próxima placa tenemos aquellos que vamos a hablar primero de los certificados, perdón, antes de pasar a los sí. ¿Quiénes son los que necesitan certificado único? Es decir, ese que tenés que tramitar en trámitesadistancia.gov.ar. ¿Se acuerdan? Aquella página que tuvo problemas, que estuvo colapsada. Bueno, ahora está funcionando, pueden ingresar. Hay una cantidad de diferentes rubros para los cuales es necesario pedir ese trámite o hacer ese trámite de certificado único, pero otros para los que no. Fíjense, no necesitan certificado único de circulación las 24 categorías que están en el primer decreto de necesidad y urgencia, el 297. Esas categorías tienen en cada uno de los casos particulares diferentes formas de demostrar que están exceptuadas. Voy a poner 2 o 3 ejemplos. Los periodistas portamos con nosotros en nuestros teléfonos celulares o impresos una certificación del medio de comunicación donde trabajamos que tiene un código QR que da fe de que nosotros efectivamente estamos desempeñando tareas para ese medio de comunicación. Una persona que pertenece al grupo de personal de la salud lleva su credencial. Y además tiene, por supuesto, si trabaja en un determinado sanatorio o en una determinada clínica, también una certificación. Esos son 2 de los ejemplos que podemos poner. Y en el caso de los que están dentro de ese DNU, también aparecen los de cuidados de personas mayores. Ahí hay una situación muy particular, porque tenés que entrar a la declaración jurada del Ministerio de Desarrollo Social y completar los datos de aquella persona a la que vos tenés que cuidar y la razón por la cual podría circular con estas excepciones. Todas las demás necesitan certificado único de circulación. Es decir, van a tener que ingresar a ese sitio, trámitesadistancia.gov.ar, llevar adelante la tramitación y esperar que ese permiso les llegue y con ese permiso podrán circular. Hay un par de excepciones en la última resolución que tiene que ver con la posibilidad de que las personas autistas vayan con un acompañante a dar un paseo. Ahí lo que tienen que llevar es el certificado de discapacidad de esa persona a la que acompañan y de que efectivamente son ustedes los acompañantes de aquellos que necesitan esos paseos que especificaba además el presidente Alberto Fernández. Ahora sí, los sí, atención con esto, los sí, entregas por delivery. Y vamos a sumar acá lo que decía recién Agustín, la posibilidad de comprar productos de librería y productos de informática. Se suman a las entregas por delivery. Seguramente en las que ya conoces vas a encontrar ese nuevo rubro. La compra de alimentos y medicamentos en locales. Atención, en la ciudad de Buenos Aires y en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires y del interior, el uso del tapabocas obligatorio para ingresar a estos lugares y en algunos casos para la circulación también por las calles. Las estaciones de servicio, que ya lo sabíamos, los bancos, solo con turno, atención con esto también, lo contamos el otro día bien especificado, y los cajeros automáticos, que ahora te dan mayor cantidad de dinero cada vez que vas para que vayas menos cantidad de veces y estés menos expuesto en la calle. Las gomerías y talleres mecánicos, esto es nuevo, es parte de las excepciones últimas. Pero atención con esto, solo para vehículos habilitados, es decir, para arreglar y resolver problemas de aquellos vehículos que, por ejemplo, conduzcan personal de la salud, periodistas, alguna persona de alguna empresa de servicios públicos o de servicios, como podría ser el gas, el agua, la luz, etc. Y los paseos para personas discapacitadas que recién les explicábamos tienen esa salvedad de una certificación aparte. Por último, y muy importante, los no. Vamos a los no, que los tenemos en la próxima placa. No vayas al banco sin turno, no lo hagas, no te van a atender y además ese turno a vos te permite circular por la calle y demostrar que estás saliendo de tu casa para ir a una entidad bancaria a hacer un trámite. No vayas al banco sin turno. No vayas a hacer compras de a 2, por favor, no lo hagas. Los permisos son individuales y personales. El permiso te lo otorga el Estado a vos persona. Si la persona con la que estás circulando también tiene un permiso, vayan por separado. Es una buena manera de llevar adelante el distanciamiento social y además, de alguna manera, predicar con el ejemplo para los demás. De a uno. Las compras se hacen de a uno. Los paseos o viajes no están permitidos, así que no creas que si vas a sacar el perro a dar una vueltita lo vas a poder llevar a un parque y quedarte ahí, porque no está permitido dentro de esta cuarentena. Y las actividades físicas al aire libre, que tanto lío trajeron en las redes sociales el otro día por el ejemplo que daba el presidente Alberto Fernández. No están permitidas las actividades al aire libre.
Todo lo demás está dentro de los decretos. Si estás contemplado dentro de esas 52 categorías, lleva tu permiso de circulación y vas a poder llevar adelante tu tarea. Ahí está, entonces, todo perfectamente explicado con Lorena para que se entienda cómo sigue esta cuarentena administrada. Ahora sí, vamos a ir un pequeño corte, pero quédate ahí, no te muevas de ahí, porque te voy a contar qué hay de fondo atrás del debate de este impuesto a las grandes riquezas. Si tenés más de 10.000 millones de pesos, preocupate. No creo que sea el caso, entonces quédate ahí y te voy a contar de qué se trata esto que se va a estar presentando ahora, en los próximos días. Dale, ya venimos. Contra el coronavirus nos cuidamos entre todos. Atentos y vigilantes. Denunciá si ves sobreprecios. Avisanos si faltan productos. Reportá al que no cumpla con la cuarentena. Que los vivos de siempre no te pasen. Atentos y vigilantes. Crónica, siempre firme junto al pueblo. Ingreso familiar de emergencia. Para saber si tu trámite fue aprobado, ingresa en anses.gov.ar. Quienes posean CBU deberán ingresar según la terminación del Documento Nacional de Identidad. DNI terminados en 0 y 1, sábado 11 de abril. 2 y 3, domingo 12 de abril. 4 y 5, lunes 13 de abril. 6 y 7, martes 14 de abril. 8 y 9, miércoles 15 de abril. Las personas que prefieran cobrar por otros medios de pago podrán elegirlos a partir del jueves 16 a través de la página web. ANSES, Argentina Unida. Argentina Presidencia. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Viajar nos inspira a soñar. Hace muchos años que transitamos juntos ese mismo camino. Hoy es tiempo de que te quedes en casa. Anda pensando en el reencuentro. Solanas te espera. Evitar la propagación del coronavirus es responsabilidad de todos. Realiza los trámites de Edesur desde tu casa a través de la web edesur.com.ar o con la aplicación Edesur en tu celular. Podés pagar la factura, revisar tus consumos, adherir al débito automático y realizar cualquier consulta. Para más información visita nuestra web y seguinos en Edesur Argentina en Facebook y @oficial Edesur en Twitter. Edesur te acompaña. Acá te siento, latiendo conmigo, sintiendo tu energía día a día, que va creciendo, llenándome de vida, como nunca antes lo había sentido. Acá estamos, acá crecemos. ACA Salud, cobertura médica integral. Actiol presenta un alcohol en aerosol de venta libre en Argentina. Una nueva y práctica forma de cuidarnos. Ideal para aplicar en manos y ropa. Elimina el 99% de las bacterias. Actiol alcohol en aerosol. Es nuevo, es práctico, es cuidado efectivo. Son momentos difíciles. No vamos a negarlo. Pero es ahora cuando tenemos que entregar lo mejor de cada uno. Nuestros restaurantes siguen con sus cocinas abiertas. Apoyémoslos pidiendo. Ellos siempre estuvieron ahí para nosotros. Estamos haciendo todo para darte el mejor servicio. Seguimos pedaleando para entregar lo mejor de cada uno. Vos quédate en tu casa. Apoyémonos entre todos. Pedido ya. Volá con la internet más rápida del país. Planes desde 1.209 pesos final por mes. Vení a Telecentro, te conviene más. No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. Por eso yo elijo fideos Marolio, que le dan sabor y frescura a las alegrías de todos los días. Espagueti, rigati, moños, tirabuzón. Mamá, te amo.
Marolio, una de las marcas más elegidas por los argentinos. Llegamos a millones de argentinos desde hace más de 55 años. Llevamos información exclusiva y entretenimiento todos los días. Somos el diario más popular del país porque estamos firmes junto a vos. Crónica, firme junto al pueblo. En Personal, acompañamos las acciones del gobierno para quedarse en casa. Si tenés un plan, abono o factura, te regalamos 1 giga por 30 días. Activalo desde la app. Si sos prepago, hace una recarga SOS de 100 pesos. Y a quienes estén en Estados Unidos, Europa o Asia, les regalamos 1 giga y WhatsApp gratis. Personal. Mis días son intensos, pero nunca iguales. Y eso me encanta. Vivo cada momento sin dejar de estar atenta a todo. Ser espontánea me hace sentir libre, pero para eso tengo que estar preparada para todo tipo de ocasión. Porque elegir nos hace bien. Gravani. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad molto conviene, porque si es molto, molto bene. Las cosas más sencillas de la vida ya volverán. Ahora quédate en casa. Te lo pide Molto, con más de medio siglo en la mesa de los argentinos. Viajar nos inspira a soñar. Hace muchos años que transitamos juntos ese mismo camino. Hoy es tiempo de que te quedes en casa. Anda pensando en el reencuentro. Solanas te espera. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. Cuando la salud está en peligro, el único remedio es la justicia. Si en las provincias se derogan las leyes sanitarias, las farmacias de barrio pueden desaparecer. Decile no al monopolio. Es un mensaje de la Confederación Farmacéutica Argentina, a favor de la ley, a favor de la salud. Bueno, acá estamos, y tal como te prometí, es una discusión por estos días en la Argentina. Acá lo tratamos hace un tiempo atrás, el tema de la distribución del ingreso. ¿Te acuerdas que yo te contaba hace ya algunas semanas? Nosotros siempre anticipamos, solemos anticipar los temas acá en Hagamos Números. Estamos un paso adelante, como decían en un momento. Bueno, hablábamos de los rankings de la revista Forbes. Es más, cuando nosotros te contamos acá por primera vez el ranking de la revista Forbes, era el ranking de 2019, porque todavía no estaba el último que se publicó hace pocos días atrás. ¿Por qué? Porque alertábamos que una de las discusiones que se venía en la Argentina, en el mundo en realidad, en el marco de todo esto que estamos viviendo, es la discusión por la distribución del ingreso. Se mete el tema de la distribución del ingreso y empieza a plantearse, bueno, a ver, ¿qué corresponde? Que quién se haga cargo de qué parte de lo que hay que financiar para poder enfrentar esta situación. Por ejemplo, muchas de las medidas que el gobierno vino tomando el último tiempo, que tienen el sentido de destinar fondos, transferir, inyectar dinero a los sectores más postergados, este ingreso de emergencia familiar del cual te contaba hace un rato que casi 8 millones de argentinos lo van a recibir, 10.000 pesos cada uno este mes, seguramente se va a repetir el mes que viene y vayamos a saber uno cuánto tiempo más, el aumento a los jubilados, los bonos a los jubilados, los créditos a las pymes para capital de trabajo a una tasa subsidiada, porque el 24%, según los datos que te acabo de mostrar, es la mitad de la inflación anual, o sea que son créditos a tasa de interés negativa si lo comparás con los precios. Todo esto se financia, todo esto implica plata. Hace poco hicimos la cuenta de cuánta plata le costaba al gobierno todas estas medidas y era cómodamente algo más de 500.000 millones de pesos, 600.000 millones de pesos, más de 2,5 puntos del Producto Bruto. El tema es, ¿cómo se financia esto? ¿Quién pone la talanga? ¿Sí? ¿Quién pone la plata? ¿Por qué? Porque si el Estado es el que pone la plata,
emite y pone esta plata en un momento donde no hay forma de financiarse en el mercado de deuda. En algún momento esto de alguna forma se tiene que financiar. Entonces, si el Estado emite e inyecta esta plata, y eso implica un déficit fiscal, el día de mañana, ¿sí?, esto va a tener que financiarse como cobrando más impuestos a todos nosotros, porque en algún momento el equilibrio fiscal hay que intentar alcanzarlo nuevamente. ¿Está bien? Ahora, la Argentina tiene una estructura tributaria, ¿sí?, que es muy regresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene una estructura que hace que el impuesto que más recauda hoy en Argentina es el impuesto al valor agregado, el IVA. Perdón que hago un pequeño paréntesis, que se me está metiendo algo que me está volviendo loco por el audio. Bueno, sigo. El impuesto al valor agregado, el IVA, que se lo pagamos todos cuando vamos al supermercado, cuando compramos un producto, el 21% de cada producto es un impuesto muy regresivo. Recae más sobre aquel que menos ingresos tiene, porque es aquel que destina más parte de su ingreso a la canasta de consumo y paga más ese impuesto. Los impuestos más progresivos son aquellos que recaen sobre quienes tienen más poder adquisitivo, más riqueza. Entonces, una estructura tributaria más progresiva hace que el sistema termine siendo más equitativo. En este momento, si el Estado es el único que hace el esfuerzo en introducir el dinero ese en la economía, que el día de mañana tendrá que acomodarse con más impuestos, que terminaríamos pagando todos, sobre todo los sectores de menores ingresos, no sería muy justo. Lo que se busca con un proyecto de ley que se espera que se vaya a presentar en los próximos días, según me dijeron, hablando hoy con algunos diputados del bloque oficialista, se estaría presentando esta semana, hacia fines de esta semana, es una ley que busca, como mostraba la placa anterior, recaudar algo así como, ahí está, 3.000 millones de dólares. De dólares, ¿sí? Mucha plata en pesos. ¿A qué apunta esto? ¿Cómo busca financiarse? Mirá, esto sería un impuesto para fortunas de más de 150 millones de dólares. Si tenés más de 150 millones de dólares, preocupate porque vas a tener que pagar un impuestito. No creo que sea el caso. Bueno, para bienes que van a estar en el país o en el exterior. Pero pasemos a la siguiente. ¿Quiénes lo pagarían? Aquellos que tengan declarado bienes por más de 10.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos, pagarían el 1%, una alícuota del 1% de eso. A esto se lo llama impuesto Forbes en la jerga porque viene un poco del ranking este de, nosotros te lo mostrábamos acá hace unas semanas atrás, los 50 argentinos de mayor fortuna juntan entre todos 58.000 millones de dólares. Bueno, la idea es que aquellos que tengan más de 60.000 millones de pesos de riqueza declarada paguen una alícuota del 5%. Y fondos de inversión que superaron ganancias netas de más de 1.000 millones de pesos paguen una alícuota del 10%. De esta forma se espera recaudar esos aproximadamente 3.000 millones de dólares de lo que te hablaba recién. Es un porcentaje ínfimo de la población. ¿Te imaginás? Aquellos que tienen declarados riquezas por más de 10.000 millones de pesos. O la alícuota más alta, más de 60.000 millones de pesos. Una locura. Bueno, la discusión está ahí. Si está bien, en un momento de crisis, de emergencia como el que estamos atravesando, poner un impuesto que no va a ser más pobre a nadie que tenga más de 10.000 millones de pesos y tenga que pagar una alícuota del 1% para tratar de solventar, de financiar un momento de emergencia absoluta con un altísimo costo económico que tiene como objetivo nada más y nada menos que preservar la salud y la vida de los argentinos. Eso es lo que se está discutiendo. Eso es lo que se va a presentar como proyecto de ley por parte del bloque oficialista en el Congreso de la Nación hacia fines
de esta semana. Vamos a ver qué pasa en esa discusión y si realmente pasa o no pasa este impuesto a la riqueza que permitiría solventar gran parte del esfuerzo que hoy está haciendo el Estado, o sea, todos nosotros, para financiar esta situación crítica que atraviesa la Argentina y al final del camino evitar que la economía colapse y tratar de proteger a los sectores más vulnerables. Al evitar que la economía colapse, también se está protegiendo a estos 50 argentinos que tendrían que en este momento poner un pequeño granito de arena y pagar esta alícuota tributaria que se le está pidiendo o que se les va a pedir en situaciones de emergencia tan extremas como las que hoy estamos atravesando. Bueno, esto te queríamos contar sobre esta novedad que va a entrar al Congreso de la Nación esta semana. Le doy paso a mi compañera. Vení, Lore, vení, acércate, vamos a hacerla así informal. Acá estamos. Ahí bueno, estamos. Ahora vamos a... Ahí está, tenemos a nuestro amigo holográmico, el señor que pasó a ser un torso. Holográmico. Un busto, ¿no? Es el busto. Es nuestro nuevo prócer, sí, digamos, una el cosa busto así. De Gustavo Idoyaga. Estuvo tanto en este programa, le aportó tanto a este programa que decidimos transformarlo en busto y que... ¿Cómo lo queremos? ¿Cómo lo queremos? Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo volvemos? Antes que me desarrolles toda la presentación. Espérame, antes que me desarrolles toda la información que tenés preparada, que tiene que ver con lo internacional y que es espectacular, sí, le pido muy brevemente a Lorena, porque hay un tema que no queríamos pasar por alto, y ahora te pedimos tu opinión también, Gustavo, que tiene que ver con los planes de ahorro. Sí. Aquellos que compraron un auto, están garpando. ¿Qué está pasando? Bueno, una especie de injusticia, podemos decirlo de esta manera. Claro, lo que pasa es que se va resolviendo todo sobre la marcha y la resolución que el Gobierno Nacional decidió adoptar en las últimas horas tiene que ver con aquellos que tienen o que suscribieron planes entre el 1 de abril del 2018 y el 30 de septiembre de 2019. Si suscribiste un plan de ahorro para un vehículo 0 kilómetro, que ya sabemos son 84 cuotas, esto equivale a 7 años. Antes de esa fecha o después de esa fecha, te quedaste afuera de la posibilidad de reprogramar con reducciones del 30, el 20 y el 10% progresivo en el próximo año, cuotas que pasarías a pagar, esos montos, después del vencimiento de la última cuota, la número 84. Esa posibilidad de pasar para adelante una cantidad importante del valor de tu auto para pagarla un año más tarde, no la van a tener todos aquellos que hayan suscripto su plan de ahorro antes del 1 de abril de 2018 y después del 30 de septiembre de 2019. Así que es para pocos. Bueno, así están las cosas. Gustavo, señor Busto Idoyaga, contanos un poco, ¿qué te traes? Querido Agustín, bueno, ahí podemos ver las placas. ¿Cuál es el dilema que tiene el presidente de la Nación y el dilema que hay en el mundo? Es cómo salir de la cuarentena. Y a ver si tenemos, es un gran enigma mundial, este capítulo de cómo salir de la cuarentena, en lo cual ya encontramos una serie de características de lo que pudo haber hecho China, Hong Kong, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Tailandia y Turquía. ¿Y a qué voy con esto? A ver, primer temita, que es un capítulo muy chiquito, es lo que comentó Lorena hace un rato y demás, el famoso tapaboca, o que ahora lo llama el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, tapa nariz y boca por el tema de las vías respiratorias. Vos pensás que este detalle ya fue obligatorio en China, en los países que te mencioné, y ahora es obligatorio en algunas provincias. En Jujuy, La Rioja, Catamarca, Santiago, Misiones, Salta, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 2 días y Provincia de Buenos Aires también en aproximadamente 2 días. Vos fíjate que es un pequeño capítulo de lo que representa salir progresivamente de una cuarentena, porque si vos vas a ir en un transporte público, vas a ir a hacer compras, tenés que utilizar el barbijo. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es una gran duda? Porque hay muchos aspectos, por ejemplo, cuestiones geográficas, cuestiones demográficas. Vos cuando hablabas la semana pasada del coeficiente de Gini, la distribución entre la riqueza y la pobreza y demás, todo esto cambia, porque nosotros vemos, Agustín, en los medios todos los días que te dicen hay que copiar el ejemplo de tal o cual país. Y nos encontramos que no es aplicable para la República Argentina. Otro de los temas es la matriz productiva. Y ahora que pasamos a la segunda placa, esta dicotomía que se está dando, ¿no? El tema de la salud versus la economía. Y el otro tema del aislamiento restrictivo
versus lo que quiso en su momento Boris Johnson llamar la mitigación flexible. Bueno, solamente voy a cerrar determinadas actividades y no como estamos haciéndolo con un criterio restrictivo. Por eso no deja de ser un gran dilema mundial cómo salir de la cuarentena. O sea, y justo uno de los temas que vos comentabas, haciendo la apertura de todo lo que está pasando en materia económica. El dilema en el mundo que está cayendo la economía es, por un lado, maximizar, salvar vidas, y por otro lado, minimizar las pérdidas económicas de todas las medidas que se van tomando. Ese es un poco el escenario. Este escenario que vos fijate que marcó las contradicciones de Inglaterra, de Brasil, de Estados Unidos. Sí, claro. Lore, Agustín, Estados Unidos llega casi a 700.000 infectados. La tercera parte de la población mundial de infectados la tiene Estados Unidos. Iba con esta teoría de la mitigación flexible. Y muchos países que van extendiendo la cosa, ¿no? Sí. Hoy me contaban en Francia ya hasta el 11 de mayo. Sí, bueno, y España hasta el 30 de abril. México también, a pesar de todo lo que pasó antes y de las declaraciones que hemos escuchado de AMLO, del presidente mexicano, sobre salir a comer, sobre darse abrazos y todo esto. Bueno, una cuarentena que ahora se extendió hasta el 30 de abril, digo, incluso más extensa que la nuestra. Todo esto va mostrando que es un poco día a día, Gustavo, y que además, como decía recién nuestro compañero, digo, hay cuestiones que no se pueden trasladar de manera directa de un país a otro, porque las realidades son muy diversas. Además, para encarar la salida, hay que tomar algo que decía el presidente desde el primer día, esto del enemigo invisible. Exacto. Y que no conocemos cómo se va a comportar. Estamos frente a algo que se va descubriendo casi que día a día, ¿viste? Porque dicen, no se sostiene en el aire, sí, 2 metros, no, en realidad 4 metros, puede volar y se sostiene en tal superficie, dura tanto. Y no digo, todo el tiempo van apareciendo cosas. El barbijo también. Claro, sí, el barbijo que primero te decían, no, el barbijo no sirve para nada, después sí sirve. Bueno, todo el tiempo se van conociendo cosas que hacen que sea muy difícil establecer un momento de salida y una forma de salida. Claro, me parece que hay una cuestión ahí, creo que va a coincidir Gustavo con esto, que es una cuestión central, que es la incertidumbre. Si hay algo que tenemos claro, es que no sabemos cuándo va a terminar esta historia en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, me parece que lo más interesante de la forma en que lo ha tratado Argentina tiene que ver con el hecho de que el presidente constantemente está siendo asesorado por las personas que más saben sobre esto, que además se están asesorando constantemente sobre todo lo nuevo que se va conociendo día a día. Porque la existencia de tanta incertidumbre tiene dos impactos, digamos. Uno, económico. Sabemos que la economía, para funcionar, algún horizonte de certeza tiene que tener, porque cualquier decisión económica, por mínima que sea, requiere de algún horizonte, aunque sea corto o mediano, de certeza. Cuando vos tenés incertidumbre absoluta acerca del día de mañana o de la próxima hora, imposible. Y otra sobre la salud mental. Esta situación de incertidumbre tan fuerte, tan presente constantemente, empieza a generar problemas también en ese sentido, ¿no? Digamos, ansiedades y un montón de cosas que empiezan a aparecer. Claro. Si te parece, Agustín, vemos esta placa que hace referencia a Corea del Sur. Dale. A ver si la podemos ver. Ahí ¿Sabes la por qué Corea del Sur? Bueno, pero esto es muy importante. ¿Por qué se estudia Corea del Sur? Porque ya pasó otra epidemia que fue la del MERS y tienen experiencia en los problemas respiratorios y fueron los que salieron de la cuarentena y aplicaron todas estas, ¿viste? Los economistas amigos tuyos, Agustín, que dicen testeo, 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 pero no tienen la menor idea. No tienen la menor idea. ¿Sabes cuánto sale, Agustín? ¿Sabes cuánto sale un internado? Estos economistas que no tienen idea del costo, ¿cuánto sale un internado en terapia intensiva y que sale bien, que pasó por respirador y demás? ¿Cuánto le sale a un financiador de la salud, a una obra social? 1 millón de pesos. Uno. Entonces, cuando se habla de economía, también hace un abordaje equivocado con respecto a la economía. ¿Sí? Pero bueno, ¿qué es lo que hizo Corea del Sur? Primero, un sistema de vigilancia. Muchachos, tienen que rastrear a la gente, lo comentamos la semana pasada, ya lo está pidiendo Alemania y Francia. Si no, no sirve de nada los testeos masivos. Preparar el sistema de salud. La semana pasada Lorena estuvo contando la preparación de Tecnópolis y creo que mañana vas a desarrollar el tema de los respiradores. O sea, todo esto, bueno, este tema ya tiene la experiencia Corea del Sur porque lo vivió en una epidemia anterior y por eso estuvo preparado para esto, ¿sí?
preparar a la sociedad a largo plazo. Ya las compras no van a ser iguales, el turismo no va a ser igual, va a cambiar un montón de aspectos de la economía a raíz de esta pandemia. Y después, cuando se empiecen a abrir las actividades, esto lo dicen los que ya tuvieron, ejemplo Corea del Sur, tal vez en algunos lugares hay que volver de nuevo a hacer aislamientos preventivos. Y ahora sí vamos a esta de los rastreos, que es un tema importante y está vinculado a Argentina, a los testeos y los rastreos, que vamos a la próxima placa. O sea, cuando decimos de testeos, no podemos tirar al aire que hay que hacer, inclusive ya lo comentó hoy Ginés González García, hoy llegaron un container con productos para la salud, principalmente el equipamiento de los médicos. Va a llegar la semana que viene 170.000 pruebas diagnósticas de testeo rápido. No sirve de nada hacérselo a cualquiera. Tiene que haber una priorización de pruebas, porque cuando se habla que Corea del Sur hizo testeos masivos, hizo 400.000 sobre un total de 51 millones de habitantes, o sea, el 0,8. ¿Qué es lo que quiere decir? Ahí dice priorizar pruebas. Ejemplo, ¿qué pasó hace 2 semanas? Un profesional del Garrahan contrajo coronavirus. Tuvieron que aislar a 14 médicos del Garrahan. ¿Los testeos para qué sirven? Para que rápidamente a los médicos que están trabajando con él, en 4 o 5 días, con el testeo rápido, le dicen, podés volver a trabajar. Bueno, este es el tema por el cual tiene que haber un rastreo. Y el mismo criterio es el que se debe aplicar también, Agustín, por el tema cuando se retoman las actividades. Y uno de los temas también fundamentales que se dio en Corea del Sur, en China, con el transporte público, te están avisando por el celular que estuviste en contacto con una persona que posiblemente tuvo coronavirus. Sí, esto se venía haciendo en Argentina. Y después el último, con los vuelos, ¿no? Cuando Claro, vos venías de un vuelo, te pedían los datos y después si aparecía algún caso te informaban. Sí. Exactamente. Bueno, y tenemos la última. ¿Y qué es lo que pasaría a futuro? Vos fijate, el escenario de salir de la cuarentena. Esto es una regla que lo están aplicando. Tiene que diferenciar los infectados y sus contactos. ¿Qué quiere decir aquella persona que están en contacto con los infectados y cómo se mueven? Ese tema que marcamos como los contagios, lo mismo, cómo se relacionan. Los vulnerables mayores de 65, que padecen patologías crónicas y demás. Los recuperados, cuando vemos las cifras recuperados, lo que llaman pasaporte de inmunidad. Y los susceptibles, que somos nosotros, que es la mayor parte de la población, que son los que deben tomar la mayor parte de los cuidados. Esto sería un poco el escenario de lo que se va a dar para poder salir de la cuarentena. Bueno, ahí está planteado todo el análisis. Gracias, Gustavo, para ver cómo salimos de la cuarentena. Sí. Nosotros, más allá de la cuarentena, mañana te esperamos acá. Dejás de ser un holograma. No le preguntamos nada sobre el tema vestimenta. Hoy lo dejamos en paz. Sí, no te preguntamos eso. No, para, ya me Vamos preparé. a mostrar, porque lo toreamos hoy temprano, por eso. Entonces el otro día no, porque no lo hizo. El otro día no, porque no se paró. Bueno, mañana entonces te sacás el pijama después de tantos días, te pones alguna pilchita y te venís acá para el canal. Claro. Te esperamos acá en el canal para estar haciendo entre los 3, hagamos número pandémico. Muy bien. Bueno, Gustavo, nos vemos mañana. Ahí está hecho el análisis, toda la información relevante del día de hoy. La pregunta del millón es, ¿vamos a poder hacer asado de fin de año de hagamos números o no? Yo espero que sí, asado de fin de año, espero que sí. Tal vez tengamos que mantener algunas de las cosas que fuimos aprendiendo en estos tiempos. Cierto distanciamiento social, ¿qué vamos a hacer? En una mesa larga, uno cada 2 metros. Los besos y los abrazos va a haber que empezar a ver. Vamos a ver, ojalá que sí. Para fin de año, ojalá que sí. Además, justo en el día del beso, ¿qué va a ser? Ojalá que sí. Bueno, voten por redes sociales, televidente. El que es optimista y dice que sí, si hacemos el asado de fin de año, lo invitamos al asado de fin de año y nos sacamos una foto, todos abrazados, choripán en mano. Bueno. Mañana seguiremos entonces con toda la información, ya con Gustavo acá en piso, Lore, yo y todos haciendo esto que es Hagamos Números y contándote minuto a minuto, día a día. Se acerca la propuesta del gobierno, qué pasa con la deuda y mucho más acá en Crónica HD a las 23. Chau.